Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Imaginen la posibilidad, la pura audacia de unir dos mundos del entretenimiento que a primera vista podrían parecer galaxias aparte, pero que ahora mismo están conectados por un hilo invisible, pero poderoso. Estoy hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en Hollywood y más allá, Christian Bale y Can Yaman. Sí, han oído bien. El legendario actor de Batman, el camaleón de la actuación, ha hablado sobre el fenómeno turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que esto podría significar. Si son amantes del cine, de las series, o simplemente les fascina el cruce de caminos entre las grandes estrellas, prepárense, porque esto se pone interesante. Y antes de sumergirnos de lleno, si todavía no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. No querrán quedarse fuera de esta conversación. Ahora, vayamos al grano. ¿Cómo es posible que Christian Bale, un actor conocido por su dedicación extrema a sus personajes, por su hermetismo mediático e interpretaciones que rozan lo obsesivo, haya terminado comentando sobre Can Yaman? Can Yaman, para quienes quizás no estén tan familiarizados con su trabajo, es esa figura que ha irrumpido en la escena internacional con una fuerza arrolladora. Sus telenovelas turcas se han convertido en auténticos fenómenos globales, conquistando audiencias desde Italia hasta Latinoamérica, y por supuesto, su país de origen, Turquía. Es un actor que ha sabido conectar con el público de una manera visceral, combinando carisma, un físico imponente y un talento innegable para la actuación, a pesar de las críticas que a veces pueda recibir por el género de sus producciones. La pregunta clave es, ¿qué ha dicho Christian Bale? Y más importante aún, ¿por qué? El contexto de estas declaraciones, que han sido recogidas por varios medios internacionales, parece remontarse a un encuentro casual o una entrevista donde se le preguntó directamente sobre la creciente popularidad de las producciones turcas y específicamente sobre figuras como Can Yaman. Bale, conocido por ser un hombre de pocas palabras en cuanto a opiniones sobre colegas, especialmente de otros ámbitos, sorprendió a muchos con su respuesta. No se trata de una crítica ni tampoco de una alabanza efusiva, sino más bien de un reconocimiento, teñido de esa perspicacia que caracteriza al actor británico. Según lo que se ha informado, Bale habría expresado una especie de respeto cauteloso, o quizás una curiosidad genuina, sobre el impacto que actores como Can Yaman están teniendo. La clave aquí parece ser la capacidad de estas estrellas de trascender fronteras culturales y lingüísticas, llegando a millones de personas con historias que, aunque puedan parecer arquetípicas, resuenan profundamente. Bale, que ha explorado personajes complejos y a menudo oscuros, quizás ve en la masividad de Yaman, en su capacidad para generar una conexión emocional tan potente con el público, algo digno de análisis. No es un análisis de técnica actoral, sino más bien del fenómeno social y cultural que rodea a estas figuras. Imaginen la escena, Christian Bale sentado en una entrevista, quizás promocionando su último proyecto, un thriller psicológico o un drama épico. Se le acerca una pregunta sobre la ola turca, sobre ese actor que está en boca de todos. Su mente, acostumbrada a diseccionar motivaciones complejas y arcos de personaje tortuosos, podría verse intrigada por la simplicidad y la efectividad del carisma de Yaman. No hablo de una comparación directa en términos de estilo o registro, sino más bien de la admiración, o al menos la comprensión, de lo que funciona a gran escala. Bale es un maestro en entender la psique humana, y la atracción masiva es, en sí misma, un fenómeno psicológico complejo. Una de las facetas que podría haber captado la atención de Bale es la dedicación que, a pesar de las diferencias de género, comparten ambos actores. Christian Bale es conocido por sus transformaciones físicas extremas, por someterse a rigurosos regímenes de entrenamiento y dieta para encarnar a sus personajes hasta la médula. Can Yaman, por su parte, también ha mostrado un compromiso considerable con su físico, algo esencial para muchos de los roles que interpreta, y una disciplina para mantener su imagen pública y profesional. Esta dedicación, aunque se manifieste en ámbitos distintos, es un hilo conductor entre ellos. Es la disciplina del artista, la entrega a la propia métier, lo que probablemente resuene en un actor de la talla de Bale. Además, pensemos en la presión. Ambos viven bajo un escrutinio público constante, aunque de diferente naturaleza. Bale por sus interpretaciones icónicas y su vida privada, siempre bajo la lupa de los medios de entretenimiento.
Yaman por ser el rostro de un fenómeno cultural masivo con millones de fans que esperan cada uno de sus movimientos. Entender la presión que esto genera, la necesidad de mantener una imagen y una carrera a flote en un océano de expectativas, es algo que solo alguien que ha vivido algo similar puede, en cierta medida, apreciar. El hecho de que Vale haya hecho estas declaraciones, aunque sean breves o generales, abre un abanico de posibilidades. ¿Podría esto significar un interés en explorar proyectos que crucen estas culturas? ¿Una puerta entreabierta a futuras colaboraciones, por muy improbable que parezca ahora? El mundo del cine y la televisión es cada vez más globalizado, y las alianzas inesperadas son el pan de cada día. Quizás Vale, con su mente inquisitiva, esté simplemente observando las tendencias, reconociendo a aquellos que con sus herramientas están logrando un impacto global. Es fascinante pensar en la percepción de un actor como Christian Bale sobre el fenómeno Yaman. Mientras que muchos críticos podrían centrarse en la calidad de los guiones o la profundidad de los personajes en las series de Yaman, Bale, con su experiencia en la industria, podría estar viendo más allá. Podría estar reconociendo la habilidad de Yaman para crear una conexión emocional con el público, un don que en sí mismo es un arte. La capacidad de hacer que millones de personas se preocupen por tu personaje, de esperarlas con ansias cada semana, es una forma de magia, una forma de dominio escénico, aunque sea en un formato diferente al que Vale suele explorar. También es importante considerar la posible humildad en sus palabras. Vale, a pesar de su estatus de superestrella, es conocido por su enfoque reflexivo y por no caer en la arrogancia. Si ha hablado de Yaman, probablemente lo ha hecho desde un lugar de observación, no de superioridad. Podría estar reconociendo, de forma implícita, la dificultad de lograr ese tipo de conexión masiva, sin importar el género de la obra. Al final del día, el entretenimiento busca conectar con las emociones humanas, y Yaman parece tener un talento innato para hacerlo. Y seamos honestos, ¿a quién no le pica la curiosidad? La idea de un encuentro, aunque sea puramente conversacional, entre estos dos titanes de la pantalla, es material de ensueño para los fans. ¿Se habrán cruzado en algún evento? ¿Se habrá tratado el tema en una conversación privada? Los detalles son escasos, lo que aumenta el aura de misterio. Pero el simple hecho de que el nombre de Can Yaman haya llegado a oídos de Christian Bale, y que este último haya emitido algún tipo de comentario, por mínimo que sea, ya es noticia. Este tipo de interacciones, donde estrellas de diferentes esferas del entretenimiento se pronuncian sobre otras, a menudo sirven para validar o al menos para dar visibilidad a carreras que, de otra manera, podrían ser pasadas por alto por ciertos sectores del público. Para los fans de Can Yaman, saber que un actor de la talla de Christian Bale, un referente de la actuación seria y profunda, ha tenido alguna consideración sobre él, debe ser un motivo de orgullo y satisfacción. Les da una especie de validación externa, un guiño de la industria del cine de autor hacia el fenómeno del entretenimiento de masas. Ahora, la gran pregunta, ¿qué sigue? ¿Veremos alguna vez a Christian Bale en una producción turca? O quizás a Can Yaman dando el salto a Hollywood en un rol más allá de las comedias románticas que lo han catapultado a la fama. Es especulativo, claro está, pero es en estas especulaciones donde reside gran parte de la magia de estas noticias. Las carreras de los actores son impredecibles, y las oportunidades pueden surgir de los lugares más inesperados. Podríamos imaginar a Christian Bale con su capacidad para transformarse, interpretando a un personaje complejo y oscuro en una historia ambientada en Estambul, con la participación de talentos turcos. O tal vez a Can Yaman con su carisma y su fuerte presencia física, encajando en un papel en una superproducción de Hollywood, demostrando su versatilidad. Las posibilidades son infinitas. Lo que sí está claro es que el comentario de Christian Bale sobre Can Yaman no es solo una anécdota. Es un reflejo de la evolución del panorama del entretenimiento, de cómo las fronteras se desdibujan y de cómo el talento, en cualquiera de sus formas, puede ser reconocido y apreciado a nivel global. Es una muestra de cómo un actor respetado, que ha dedicado su vida a la maestría de su arte, puede ver el valor en diferentes expresiones del mismo. En resumen, hemos visto cómo un gigante de Hollywood, Christian Bale, ha hecho un guiño, por sutil que sea, a un fenómeno internacional como Can Yaman. Un gesto que, más allá de las palabras exactas, habla de reconocimiento, de la observación de un artista hacia el impacto de otro. Es la validación de un tipo de éxito, la del carisma y la conexión masiva, por parte de alguien. En que representa la cúspide de la actuación transformacional.
Un cruce de miradas entre dos mundos del espectáculo que, sin duda, nos deja pensando en el futuro y en las infinitas posibilidades que el entretenimiento global nos depara. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las noticias y las especulaciones. ¿Ustedes qué opinan sobre esta conexión entre Christian Bale y Can Yaman? ¿Creen que podría haber algo más detrás de estas declaraciones? Déjenmelo saber en la caja de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por acompañarnos.